Muy buenas tardes, hermanas y hermanos en la fe. Muchas bendiciones para ustedes y sus hogares. Nuevamente salimos al aire por medio de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. En los controles, Javier Ignacio preparando las canciones para este nuevo encuentro conociendo y viviendo nuestra fe. El pasado 12 de junio habíamos celebrado a Jesucristo sumo y eterno sacerdote, por lo cual habíamos orado por los sacerdotes que nos bautizaron, que nos dieron la solución de los pecados, aquellos que nos orientan o nos han orientado en la vida, los que bendijeron el matrimonio, aquellos que bendijeron nuestras casas, en general a todos los sacerdotes del Señor que Él nos ha puesto en nuestro camino. Y de manera muy especial por nuestros sacerdotes de nuestra parroquia, San Sebastián, Padre Andrés, nuestro párroco, y nuestro vicario, el Padre Manuel. Y por ello los invito a que oren de la siguiente manera, poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan en su corazón y con sus labios: Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas. Protege a tus sacerdotes, especialmente el Padre Andrés y Manuel. En el refugio de tu sagrado corazón, guarda sin mancha sus manos consagradas, que a diario tocan tu sagrado cuerpo, y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles, y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado obtengan la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén. Muy bien, se les agradece por orar por todos los sacerdotes, no solamente en esta fiesta, sino que en todo momento. La semana pasada habíamos hablado del sacramento de la reconciliación y yo entregué una pincelada muy suave sobre las primeras comunidades, y hoy quiero profundizar un poco más este tema. Fíjense que en las primeras comunidades cristianas se practicaba la caridad fraterna de dos formas: el preventivo y el curativo. El preventivo es a cual que la comunidad se ayuda a no caer en pecado. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 14. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 14. Dice así el texto bíblico: Hermanos, les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes, los dirigen en el Señor y los corrigen. Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos, sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este llamado no es tan solo para una comunidad cristiana, sino que hoy día tenemos que actualizarlo también en nuestra propia familia, donde hay muchos que son indecisos, donde a los niños hay que guiarlos en la fe. No hay que dejarlo a la voluntad de ellos. Hay que sostener al hermano débil, al pariente que a lo mejor está pasando por dificultades, y hay que tener mucha paciencia con ellos. Y hay que tener esa actitud preventiva de evitar que se expongan al pecado gratuitamente. Por eso que hay que aconsejar a tiempo y a destiempo. Vamos ahora a buscar Hebreos capítulo 3, versículos 13 y 14. Repito, Hebreos 3, capítulo 3, versículos 13 y 14.
No se olviden tener ahí el lápiz a mano y su Biblia para subrayar o bien para anotar en un cuaderno las citas bíblicas para después meditarlas más en silencio y en sus propias casas. Dice el texto: ante bien, exhortaos mutuamente cada día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, seducido por el pecado, pues hemos venido a ser partícipes de Cristo, a condición de que mantengamos firmes hasta el fin la segura confianza del principio. Bien, pues esta exhortación yo creo que es para todos, ¿sí? También para los papás, las mamás, ¿ya? Para que no dejemos ser seducidos por el pecado, ¿ya? Y tampoco permitamos que nuestros hijos sean seducidos por el pecado. Para eso hay que orientarlos, hay que educarlos en la fe, hay que educar su conciencia, porque hemos sido, como dice el texto, a ser partícipes de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, Cristo quiere nuestra salvación, Cristo quiere lo mejor para nosotros. Bien, y tenemos el otro aspecto que ya había nombrado, el curativo. Ante el pecado, la comunidad actúa de dos formas: la solemne, que son por los pecados graves. Ustedes anoten por ahí 1 Corintios capítulo 5 versículo del 1 al 13. Capítulo 1 de Corintios, perdón, 1 Corintios capítulo 5 versículo del 1 al 13. Ahí van a aparecer una serie de pecados como la inmoralidad sexual, la avaricia, la calumnia, etc. Ustedes lo pueden leer después, ¿ya? Y hay una segunda fase que es la expulsión, y la expulsión tiene como fin atar para que se evite la contaminación y se permita la conversión de la persona. La reconciliación, por lo tanto, con la comunidad. El desatar sería lo ordinario, ¿ya? Lo común. Por los pecados menos graves, como ya veríamos hoy día, los pecados veniales, como son, por alguna mentira que no hiere gravemente la dignidad de Dios, del prójimo o de uno mismo. Por lo tanto, la corrección fraterna a través de la oración, la confesión de los pecados, la penitencia, ayuda a borrar estos pecados. Si nosotros leemos el texto del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 16, busquen apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Muy importante esto, hermano, el saber reconocer nuestros pecados. En aquella época se podían decir uno frente a otro con mucha humildad, con mucho amor. También nosotros tenemos la Eucaristía, también tiene su relación con el perdón de los pecados, ¿ya? Porque tiene poder de perdonar los pecados. Y hay que acercarse a la Eucaristía, a ella, con una actitud digna, que se expresa en tener fe en la presencia del Señor y en el misterio de la Iglesia. Buscamos 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26 al 34. Yo solamente me voy a quedar con el 26, 27 y 28. Repito, 1 Corintios, capítulo 11, del 26 al 34. Yo voy a leer solamente los que ya le nombré. El 26. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Versículo 27. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. 28. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Si ustedes se fijan, cuando uno va a la Eucaristía, el día sábado, el domingo o en la semana, hay una parte que se llama penitencial, donde uno proclama a Dios el perdón de los pecados, proclama a Dios que en su infinita misericordia nos perdona. Y esos pecados leves son los que uno le pide perdón. Y por eso que uno, cuando participa de la Eucaristía, tiene que examinar su conciencia. Por lo tanto, ir preparado, ¿ya?
examinamos nuestra conciencia previo a ir a la Eucaristía, para que ahí, en el momento en que proclamamos que Dios es un Padre misericordioso que nos perdona, ahí nosotros le pedimos perdón por esos pecados leves que son perdonados según este texto bíblico. Bien, ya hemos profundizado un poquito más y ahora un poquito de lo que es la historia del sacramento, ¿ya? En los siglos segundo al siglo VI existían las penitencias canónicas o públicas, es decir, que se pone mucho énfasis en la penitencia del sacramento, y esto conlleva a que frente a pecados graves como la fornicación, el homicidio e idolatría, el penitente se incorporaba a un grupo de penitentes que tenían que vestir de saco, utilizar cilicios, a ayunar, a hacer oración. En otras palabras, a pecado público, penitencia pública. Por lo tanto, era fácil reconocer quienes habían cometido pecados gravísimos. Y existían, por lo tanto, 4 categorías de penitentes. Flentes son los que quedaban fuera de la iglesia y lloraban sus pecados. O sea, era fácil, por lo tanto, identificar que este grupo de penitentes habían cometido pecados gravísimos. Los audientes, que podían entrar atrás de la iglesia para oír la palabra. Los substrati, que permanecían en la Eucaristía postrados en tierra. Y los consistenti, que participaban de pie, pero menos en el ofertorio y la comunión. Ahí ya se retiraban. Para la incorporación plena a la iglesia se hacía mediante la imposición de manos con una oración sacerdotal que así se hacía el jueves santo de cada año. Entonces ahí era, por eso que el pecado se decía que a pecado grave, pecado público, porque todos sabían, de acuerdo a esta categoría, digamos, sabía que habían cometido pecado gravísimo. Ahora, las características es que no eran reiterables, ¿ya? Es decir, que si alguno volvía a pecar gravemente, no se le daba la absolución, pero sí era permitido entrar nuevamente al grupo de los penitentes, y es por eso que recibió el nombre de un nuevo bautismo. Eso llevó a que muchos cristianos posterior, por temor a pecar después del bautismo, aplazaban por muchos años su bautismo. Sin duda que la rigurosidad era para producir la conversión verdadera del penitente. O sea, tenía un fin. Esto no era, a lo mejor hoy día nosotros lo podíamos cuestionar, que es muy duro lo que ocurría en aquella época, pero la fe, el cristianismo era así. Se vivía con intensidad, con fervor, con gran amor, y por lo tanto esto no era un peso, que claro, posteriormente esto va a llevar a que se enfríe un poco esta devoción y perjudique un poco también en algunos aspectos lo que es la confesión. Respecto a los pecados leves, estos eran perdonados previa confesión ante un sacerdote y por medio de las prácticas no sacramentales como era la oración, la limosna, el ayuno, el orar, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis con una canción que Javier Ignacio ahí nos tiene preparado para este día y volvemos nuevamente a nuestro tema. Oh Jesús, buen pastor, que diste el sacerdocio para sanar los corazones con tu luz. Guarda a tus hijos, los que hoy te dan su todo, Padre Andrés, Padre Manuel y tantos más. Y nuestro diácono Don Darío. Conviérteme, Señor, líbrame del pecado. Quiero vivir la fe como en la iglesia inicial, en comunidad que me corrijan con amor y en tu perdón hallar consuelo y paz. Conviérteme, Señor. Tesalónica nos pides corregir, con paciencia al que ha caído levantar. Y si un hermano se alejó de tu camino, que lo abracemos para hacerlo regresar. Conviérteme,
Conviérteme, Señor, líbrame del pecado. Quiero vivir la fe como en la iglesia inicial, en comunidad que me corrijan con amor y en tu perdón hallar consuelo y paz. Conviérteme, Señor. No quiero comulgar sin examinar mi vida, ni cerrar los ojos a quien sufre junto a mí. Tú diste en la cruz tu cuerpo por nosotros, que tu misericordia viva hoy en mí. Conviérteme, Señor, líbrame del pecado. Quiero vivir la fe como en la iglesia inicial. Y si tropiezo, dame fuerza y dirección. Tu amor es el camino, el pan y la verdad. Conviérteme, Señor. Conviérteme, Señor. Bueno, después de esta hermosa canción, volvemos a nuestro tema. Estamos mirando ahí entonces que los pecados eran bastante graves y por lo tanto era muy fácil identificar a los penitentes. En la vida monástica, fíjense que va a introducir la confesión de devoción, que consiste cuantas veces fuera necesario confesarse. No eran los pecados sometidos a lo que llamamos la penitencia canónica, esa pública. A los moribundos, por ejemplo, se les concedía el perdón sin pasar por el tiempo de reconciliación penitencial, como les pasaba en esas 4 categorías. En los siglos VI, VIII, se pasa de lo que se llama la penitencia pública a la privada. Y esto porque, como les decía anteriormente, se produce una crisis en la práctica penitencial, pues los catecúmenos se bautizaban en edad avanzada por temor a caer en pecado grave y tener que pagar las duras imposiciones de la penitencia canónica, que era pública. Ahora, la comunión se hacía cada vez menos frecuente y no estaba ese mismo fervor de las primeras comunidades cristianas, por lo cual no había disposición para asumir las duras penitencias. Había cambiado ya también, ya no, llevábamos varios siglos. Sin embargo, la solución va a venir de los monjes celtas, fíjense, la solución de esto. Irlandeses que fueron evangelizados por San Patricio. En los monasterios, la penitencia, digamos, consistía en una confesión hecha en secreto al sacerdote. Este imponía una penitencia o satisfacción que se cumple en privado. ¿Ya? No comulgan hasta que cumplían la penitencia, y una vez cumplida la penitencia, se volvía al sacerdote a recibir la reconciliación que se hacía en forma privada. Esto lo hacían los monjes, pero esta práctica se va a extender también a los laicos, a los enfermos graves, por ejemplo, y a los que viven lejos del monasterio o del sacerdote, se les absolvía inmediatamente. El término absolución, entonces, acaba finalmente sustituyendo al de la reconciliación. Y también fíjense que existía la penitencia arancelaria o tarifaria, y esto que consistía en un libro que tenían los sacerdotes, una lista de los pecados penitenciales, es decir, a determinado pecado, determinada penitencia para obtener el perdón de los pecados. El sacerdote entonces hacía una cuenta final, generalmente era en base a ayunos, oraciones y obras de caridad. Y cuando terminaba la penitencia, entonces el penitente volvía al sacerdote para recibir la absolución. Y este tipo de penitencia era reiterable, o sea, no era tan lejano que se hacía una sola vez y después ya no recibían la absolución como era en los 2 primeros siglos. Fíjense que, más saltar algunos textos porque es historia bastante larga, en el concilio de Letrán, en el año 1215, se comienza recién la obligación de confesarse una vez al año, y en el concilio de Trento se aclara que el sacramento de la penitencia del bautismo fue instituido por Cristo, ¿ya? Y que obviamente que es diferente uno del otro. Ahora,
los actos propios del penitente, el sujeto, digamos, debe cumplir para poder confesarse ciertos requisitos. ¿Ya? Debe estar bautizado, reconocer que es un pecador, obviamente, y que haya llegado al uso de razón, que tenga conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es pecado, de lo que es ofensa. Además debe cumplir los 3 actos penitenciales, que es la contrición, la confesión y la satisfacción. Y esto porque proceden de una actitud básica del hombre, que es la disposición natural, deber moral y efecto de la gracia. Es por ello, que se le puede llamar en sentido general una virtud. Ahora, ¿en qué consisten estos elementos? La contrición. Trento lo denomina como el dolor del alma y aborrecimiento del pecado cometido, juntamente con el propósito de no volver a pecar. Esto es interno, es un acto de voluntad y entendimiento, ¿ya? Esto puede ser perfecta o imperfecta esta contrición. Ahora, ¿qué es importante en esto? Que uno se reconoce pecador y que puede volver a caer en el pecado, ¿ya? Pero ahí está el firme propósito de no volver a caer en el pecado. Esa disposición es lo que santifica, es lo que Dios nos llama a ser santos. Y obviamente el aborrecer el pecado y el dolor de ofender a Dios. La contrición perfecta, por lo tanto, es por ese amor a Dios, ese motivo, esa esencia de la iniciativa de Dios, de no querer ofenderlo. Y la atricción es cuando uno considera, digamos, la fealdad del pecado y el temor de ir al infierno, que me lleva a confesarme, a reconciliarme con Dios y con la iglesia. Entonces, cuando uno le da como este miedo de perder la vida eterna, se llama atricción. Y la contrición perfecta es por este amor a Dios. Me motiva este gran amor que Dios tiene hacia mi persona para yo confesarme y arrepentirme, obviamente, de mis pecados. Y la confesión, que según su especie, dice, y número, todos los pecados graves cometidos después del bautismo, ¿ya? La confesión debe ser en privado, debe ser interna, sincera y humilde. La confesión frecuente, llamada también piadosa o de devoción, es saludable y aumenta la gracia de Dios. Y la satisfacción es el fruto de la gracia de Dios y no solo un esfuerzo humano, ya que uno tiene como fin, por lo tanto, ser medicina para el penitente que repara de algún modo los efectos de su pecado. Bien, ahí tenemos nosotros entonces la segunda parte de lo que es la reconciliación y cómo ha ido evolucionando, ¿ya? Y cómo también nosotros busquemos desatarnos, liberarnos. La confesión es algo agradable, es lo que produce alegría de sentirnos perdonados por Dios y reincorporar a nuestra iglesia y reparar el daño provocado por nuestro pecado al cuerpo de Cristo, al cuerpo místico de que la iglesia. Este pecado que ofende a nuestra familia, que ofende a la naturaleza, que ofende a nuestra propia naturaleza y obviamente que ofendemos a Dios en toda la creación. Muy bien, vamos a hacer otro paréntesis ahora y Javier Ignacio tiene otra canción y volvemos con nuestro invitado de honor para sorpresa de algunos y también algunos que no lo conocen. Aprovechamos de conocer a nuestro futuro invitado. Les daré su nombre cuando volvamos después de esta canción. Ya no hay saco ni silicio, ni llanto frente al altar. El monje en su celda implora y el laico vuelve a empezar. De lo público a lo íntimo, la gracia viene igual. Me acerco arrepentido al confesor sacramental. Si he pecado me levanto, ya no temo confesar. Por amor me duele el alma, me da miedo condenar.
paso a tu piedad. Restáurame, buen Salvador, con gracia y humildad. Muchas gracias, Javier Ignacio, por tu creatividad en las canciones. Bueno, ahora estamos nuevamente, no nos olvidemos que estamos conociendo y viviendo nuestra fe aquí con nuestro invitado de honor de este día. Este es un joven de nuestra parroquia, así que le vamos a preguntar, o que él mismo mejor se presente y diga quién es y qué hace aquí en nuestra parroquia. Hola don Jorge, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Acuña y actualmente ejerzo en la parroquia acá San Sebastián, en el grupo de catequesis familiar de primer año. Muy bien, pues nos alegra mucho tener jóvenes hoy día en nuestra parroquia, así como también Javier Ignacio ahí en los controles, también uno de los jóvenes que han salido en el último tiempo también para decir sí al Señor con fe, con fuerza. ¿Me puedes recordar un poquito tú el lema del jubileo de este año? Fíjate que hemos estado hablando de la reconciliación y hace poquito antes que tú llegaras estuvimos hablando sobre las primeras comunidades cristianas y el proceso, digamos, de la reconciliación que se ha dado a lo largo de la historia, y nos quedó esto del jubileo. ¿Cuál es el lema de este año? Porque yo creo que algunas personas lo recuerdan, otros se les ha olvidado, ¿ya? Sí, a ver, este año el lema del jubileo instaurado por el sumo pontífice Papa Francisco, que descanse en paz, es peregrinos de esperanza, ¿ya? Y como usted muy bien decía, nos llama a la reconciliación con Dios, ¿ya? En su infinita misericordia, ¿ya? Y esto es algo que vamos a conversar más adelante, de qué se trata, ¿ya? Cuál es la idea, cuál es la intención de este año santo, que es muy importante para nosotros los cristianos. Muy bien, gracias. Hablando de jubileo, de la esperanza, como tú nos decías, ¿de dónde viene esto de jubileo? ¿Cuáles son sus raíces? Entendemos nosotros que a veces uno habla de jubilar, por ejemplo, lo relacionamos con un momento de alegría, de descanso también. Entonces, ¿de dónde venía este término, digamos? Es interesante el tema del inicio del jubileo, porque como usted muy bien dice, actualmente se entiende, de jubilar, de lo que es descansar después de una vida de trabajo. Las raíces del jubileo, propiamente tal, vienen desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Y hay un pasaje ahí en la Biblia, que es Levítico 25, en donde más o menos a grosso modo se nos explica cómo era entendido el jubileo en el Antiguo Testamento, en aquella época, y su origen en sí daba lugar al inicio de una época que vivían los israelitas en aquel entonces, que el nombre proviene del sonido que hacía el cuerno de carnero, ¿ya? Con dicho sonido es que se iniciaba un año santo para aquellos. La Biblia hace alusión que es el año 50, es el año 50, que es un año santo y se entiende en aquel entonces como un año de descanso, ¿ya? Un año para el descanso de la tierra. También se perdonaban las deudas en aquel entonces. Los esclavos volvían a ser libres, ¿ya? Y las tierras volvían a sus antiguos propietarios. Entonces era como una especie de depuración, se entiende, como una especie de descanso. Así era entendido al menos en el Antiguo Testamento, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces podríamos decir que el jubileo se daba cada 50 años y es un tiempo de gracia donde el esclavo volvía a la libertad, donde se devolvían los terrenos, digamos, que se habían perdido, se habían vendido también, ¿verdad? Tiempo de perdón. Cuéntame, con respecto al jubileo cristiano que celebramos nosotros, ¿cuándo sucedió? ¿En qué año más o menos? ¿O esto viene inmediatamente después de la muerte de Jesús? ¿O pasa un tiempo en que la iglesia reflexiona y dice rescatemos esto? ¿Cómo ocurre esto? Es importante en este caso resaltar que si bien es cierto el jubileo aparece en el Antiguo Testamento,
La Iglesia Católica viene recién a instaurar el jubileo como institución en el año 1300 de nuestra era, después de Cristo, específicamente hecho el 22 de febrero con el Papa Bonifacio VIII, ya quien instaura el primer jubileo cristiano y lo hace a raíz, en razón de un fervor de aquel entonces que había de un perdón que se buscaba por parte de la gente. De hecho, en aquel entonces las raíces históricas cuentan que los peregrinos fueron a las basílicas de San Pedro y San Pablo pidiéndole al Papa lo que se conoce actualmente como una indulgencia general, que es como un perdón total de los pecados, ¿ya? Y es este fervor de la gente de aquel entonces que el Papa ve, hace ahí una obra espiritual y eclesial, lógicamente, y sabe en este sentido acoger las expectativas, en este caso de los fieles, e instaura el año jubilar, el primer año jubilar por la bula del Papa Bonifacio VIII, un 22 de febrero del año 1300. Muy bien, excelente tu conocimiento de lo que es el jubileo, también lo que llamamos también perdón total de nuestros pecados, más que nada es de la ofensa, del producto, digamos, de que hace la herida del pecado de los demás. Y mira, ¿me puedes explicar un poquito cómo entendemos hoy día el jubileo nosotros los cristianos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo no equivocarnos? A lo mejor estamos equivocados, ¿en qué consiste? Tú nos puedes seguir aclarando un poquito más. ¿Cuánto ocurre? ¿Si ocurre todavía cada 50 años? O ocurre en menos tiempo y hay más posibilidad de ganar, digamos, estas indulgencias plenarias como tú habías nombrado anteriormente? Bueno, si bien es cierto, actualmente el jubileo ha tenido un cambio paradigma a la forma en que se entendía en el Antiguo Testamento. Hoy en día nosotros los cristianos, los católicos, lo consideramos un periodo especial de gracia, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué especial de gracia? Porque estamos llamados en este caso al perdón y a una renovación espiritual. Eso es lo importante. Si bien es cierto, en la antigüedad se hacía cada 100 y 50 años, actualmente el jubileo es cada 25 años decretado por el Papa y él hace la apertura del jubileo abriendo las puertas santas, que como se conocen actualmente son la Basílica de San Pedro. ¿Ya? Retomando lo anterior, este año es un año santo que se dio inicio en diciembre del 2024 y tiene término ahora en noviembre de este año. A nosotros los fieles nos da la oportunidad en este caso de poder reconciliarnos con Dios. Ese es el meollo del asunto, eso es lo importante, ¿ya? El poder renovar nuestro compromiso con la fe, ¿ya? Alcanzar la misericordia de Dios. Excelente, entonces ojalá que nosotros sintamos ese llamado a participar de este jubileo y que no sea solamente un año de gracia que pase en nuestra vida, ya que se nos está dando la oportunidad cada 25 años, como tú decías, es decir, para los más jóvenes tienen la esperanza en 25 años más vivir este tiempo de perdón y que es aplicable también a otras personas, ¿verdad? ¿A qué estamos llamados nosotros entonces en este tiempo de jubileo? Bien, a ver, es importante recalcar que si bien es cierto, es una etapa, un periodo de gracia, de conversión, también tiene un propósito de acción de nosotros, los fieles, los cristianos. Por ejemplo, el ejercer la misericordia hacia los demás. El hacer peregrinaciones también es importante, también está considerado dentro de lo que son los actos del jubileo en este caso. Peregrinaciones, nosotros tenemos la fortuna en este caso como región de que tenemos acá 2 templos jubilar, que sería la iglesia de la Santísima Trinidad en Purulón y la catedral de Villarrica, ¿ya? O sea, podemos como cristianos hacer esa acción de peregrinar a estos templos jubilar, que tienen una gran importancia, ¿ya? El hecho de pasar por las puertas santas, lo que hace es que genera una indulgencia de los pecados del cristiano, de aquel
que busca la misericordia y la reconciliación de Dios, en este caso, ¿ya? Eso es lo importante. Muy bien, pues quiero hacerte otra pregunta. En resumidas cuentas, ¿qué podrías decir que es una indulgencia plenaria? Como un resumen, podríamos decirlo así, de todo lo que tú nos has hablado. Bien, la indulgencia plenaria la podríamos entender a grosso modo como una manifestación concreta, en este caso, de la misericordia de Dios, ¿ya? Pero ¿esto en qué se traduce? Se traduce básicamente en algo tan lindo como liberar el corazón del peso del pecado. Lo podríamos decir de esa forma, ¿ya? Una liberación de nuestro corazón del peso de los pecados, no de los pecados que cometimos ayer, la semana pasada, el mes pasado, sino que de los pecados que nosotros hemos tenido en nuestra vida, ¿ya? Eso es lo importante del jubileo. Eso es lo importante de aprovechar este año santo. Y por ende, así como lo hicieron los fieles en el 1300, buscar Correcto. esa indulgencia plenaria, ese perdón total. Acá Javier nos está haciendo una señal, que le parece hacer unas preguntas. Sí, ahí Javier me está diciendo que cómo se puede ganar una indulgencia plenaria. ¿Qué condiciones tengo que hacer para ganarla? A ver si tú nos puedes ayudar un poquito. Bueno, uno en la vida cristiana, no tan solo en este año jubilar, año santo, para nosotros los cristianos, tiene que realizar ciertas acciones, ¿ya? No solamente ahora, sino que en la vida en sí, ¿ya? Pero para poder optar, en este caso, a la indulgencia plenaria, bueno, primero que todo, la confesión sacramental, ¿ya? En este caso, la reconciliación a través de este sacramento con Dios, la comunión eucarística también, el ir a misa, eso es importante. El cristiano vive de la misa, ¿ya? Vive del acto que tiene para nosotros gran significado, ¿ya? Otra condición para optar a la indulgencia sería también la oración por las intenciones del sumo pontífice, ¿ya? Eso es importante, estar alineado en este caso con el Papa y lógicamente, ¿cierto?, con Pontífice León XIV. Y lógicamente aprovechar nosotros que acá tenemos templos jubilares en la región, también la peregrinación hacia un templo jubilar y cruzar por las puertas santas. Eso es lo importante, el viaje. Muy bien, pues muchas gracias. Y fíjate que me quedó clarito, ¿eh? Confesarme debidamente todos mis pecados, comulgar, es decir, celebrar la Eucaristía, tener un tiempo de oración por las intenciones del Romano Pontífice, León XIV actualmente, y llegar a un lugar de peregrinación. Pero me salta una pequeña duda nada más. Pero si yo voy a otra región y hay un templo jubilar, ¿también gano indulgencia? Pero por supuesto, nosotros los cristianos en ese sentido, la acción es peregrinar hacia el templo jubilar, independiente de la región e incluso del país en el que uno esté. Uno lo hace esto con fe, y eso es lo importante. Muy bien, pues entonces ya sabemos cuáles son los pasos que tenemos que cumplir y aprovechar este tiempo de gracia de aplicar nuestras indulgencias también plenarias. La podemos aplicar también por alguna persona difunta o por nosotros mismos. Bien, pero para finalizar te quiero invitar a que hagamos juntos la oración por las vocaciones. Necesitamos santos pastores que nos guíen y nos orienten. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen pastor, Señor Jesucristo, que sientes compasión al ver a la muchedumbre como ovejas sin pastor, te pedimos que envíes a tu iglesia sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan de la palabra y la mesa de tu cuerpo y sangre, diáconos que sirvan en el ministerio sagrado y en la caridad a sus hermanos, religiosos y religiosas que por la santidad de sus vidas sean signos y testigos de tu reino, laicos que como fermento en medio del mundo proclamen y construyan tu reino por el ejercicio de su diario quehacer. Fortalece a lo que has llamado, ayúdalos a crecer en amor y santidad,
para que respondan plenamente a su vocación. María, Madre y Reina de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Muchas gracias, Nicolás, y esperamos que a futuro tengamos aquí con otro tema. Y bueno, toda nuestra esperanza en los jóvenes, como el caso tuyo, que aquí nos ha dado muestra de su amor a Cristo, y sobre todo que el ser joven también se puede llevar a Cristo en el corazón y en las acciones diarias. Muchas gracias, porque Dios te bendiga, y nos estamos viendo en el próximo programa. Ahí Javier Ignacio nos está haciendo la señal y nos despedimos, y una canción entonces que nos tiene Javier. Hasta el próximo encuentro. Desde antiguo resuena un llamado, en el desierto, en la ciudad. Un cuerno anuncia el tiempo sagrado, jubileo de amor y de verdad. Volver a casa, soltar cadenas, perdonar y volver a empezar. El Señor abre puertas eternas, nos invita a su mesa de paz. Somos peregrinos de esperanza, caminamos con fe hacia el Señor. El pecado no tiene la última palabra, su misericordia es más fuerte que el dolor. Confesamos, oramos, cruzamos umbral y el perdón nos libera el corazón. Es tiempo de gracia, año jubilar, somos del cielo, hijos del perdón. En la historia la iglesia ha escuchado el susurro del alma al orar. De rodillas el alma ha gritado: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú das paz. Y hoy tú y yo también respondemos a vivir con amor y verdad, a perdonar como hemos sido perdonados, a encender esta luz en la oscuridad. Somos peregrinos de esperanza, caminamos con fe hacia el Señor. El pecado no tiene la última palabra, su misericordia es más fuerte que el dolor. Confesamos, oramos, cruzamos umbral y el perdón nos libera el corazón. Es tiempo de gracia, año jubilar, somos del cielo, hijos del perdón. Catedrales, templos, caminos, las puertas están abiertas ya. El amor no conoce el olvido, Cristo vivo nos vuelve a abrazar. Somos peregrinos de esperanza, caminamos con fe hacia el Señor. Su misericordia es más fuerte que el dolor. Es tiempo de gracia, año jubilar, somos del cielo, hijos del perdón. Nos despedimos, pero no nos alejamos. En la palabra siempre nos reencontramos. Con Jesús seguimos caminando, su amor al mundo anunciando. Esto fue conociendo y viviendo nuestra fe, con Jorge Figueroa y la parroquia también.